Muy bien, damos gracias a Dios por este día domingo, en lo cual vamos a poder reflexionar en la palabra del Señor, y también a los que van a estar viendo la transmisión, que también Dios les bendiga a los que escuchan desde la casa o de cualquier lugar donde ellos se puedan conectar. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en Efesios. Capítulo 2, ¿ya? El tema de hoy día se llama Jesús, el plan perfecto, ¿ya? Ese es el mensaje de hoy. Así que con calmita busca en tu Biblia Efesios, capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos. Te voy a pedir que te puedas poner en pie para escuchar de la palabra del Señor. Efesios capítulo 2. ¿Se escucha bien, cierto? ¿Me escuchan bien? Ya. Dice así la palabra del Señor. Vamos a esperar a los chicos, no hay problema. Nadie está apurado acá. Efesios capítulo 2. Muy bien, que traigan su Biblia, eso es muy importante también, para que vayamos todos aprendiendo cómo usar la Escritura. No sé si la hermana Cindy ahí le puede echar una manito para que puedan buscar Efesios. Vamos a comenzar a leer. Dice así, Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Tome su asiento, tome su lugar. Mira qué importante todo lo que estamos acá comentando, hablando, la Escritura. Y el plan perfecto que es Jesús, todos nosotros sabemos, ¿cierto?, que Dios tenía un plan. Que viniera Jesús a reconciliarlos. ¿Cuál era el fin y lo más complicado de todo esto, hermanos, amigos? Es que el hombre aprendió a caminar en primera instancia en desobediencia delante de Dios. Luego el hombre aprendió a vivir, a aprender a esquivar a Dios, para luego transformarse en una sociedad hoy día que vive sin Dios. El sabio Salomón, en toda su investigación, ustedes saben que Salomón fue un hombre, aparte de Jesús, no se puede comparar con Jesús porque Jesús es único. Salomón recibió sabiduría de Dios. Y él, ustedes saben que buscó, indagó, pasó mucho tiempo investigando qué es lo que llenaba el corazón del hombre. Salomón sabemos que tuvo mucha riqueza, que tuvo mucho poder, que tuvo muchas tierras, animales, tuvo muchas mujeres, tenía cerca de 1000 mujeres. Entonces Salomón
¿Qué hizo él? Todo lo que aparentemente para los hombres es placer, él se dedicó a investigar. Y está hablando un hombre, Salomón, hermanos, que probó todo para llenar el corazón de placer y se dio cuenta que aún teniéndolo todo en todas las áreas antes mencionadas, se dio cuenta de que nada llenaba el corazón del hombre. Y por eso que cuando tú lees el libro de Eclesiastés, Salomón se da cuenta y dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, de la mujer. Y dice, el hombre no entiende esto, la mujer no entiende esto, pero Dios puso eternidad. Y Salomón, en todos sus escritos, en todas sus reflexiones, Salomón se comienza a dar cuenta de que lo único que iba a llenar el corazón del hombre era su palabra, por medio de su palabra, y si viene su palabra, viene su presencia. Entonces Salomón dijo, en su discurso, en sus reflexiones finales, dice que el todo del hombre era conocer a Dios y poner por obra, aprender a caminar en la palabra. El discurso, dijo Salomón, final de todo esto, es que tú y yo aprendamos, conozcamos a Dios, obedezcamos a Dios y pongamos por obra su palabra, porque ese es el fin de todo el hombre. Pero mucho tiempo nosotros y la humanidad, como yo le decía, estos tres pilares que me estoy tomando en esta introducción, el hombre aprendió a caminar en desobediencia, el hombre aprendió a esquivar a Dios y el hombre hoy día aprendió a caminar sin Dios. Y por eso es que hay muchas personas que piensan que viviendo de tal manera o accionando de tal manera es lo correcto, porque ellos quieren buscar un vacío que todos nosotros tenemos, y ese es un vacío tamaño Dios. Dios es el único que puede a ti y a mí llenarnos el corazón, y cuando Dios llena el corazón de un hombre, de una mujer, encuentra el propósito de entender por qué fuimos creados. Y vienen un montón de respuestas a preguntas existenciales. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Por eso que Jesús fue muy claro cuando enseñaba a vivir. Y está escrito en su palabra, dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida no es un tener para acumular, acumular, acumular. Jesús dijo, sino que conocer a Dios y encontrar el sentido a la vida, el propósito a la vida. No estaba diciendo que no había que trabajar, no estaba diciendo que no había que tener casa, no estaba diciendo que teníamos que tener las necesidades básicas. Está hablando del sentido de vida, que es mucho más profundo, es mucho más alto, es mucho más amplio. Que la vida del hombre consiste en que conozcamos a Dios y aprendamos a caminar con Él. Recuerden que cuando Jesús aparece en escena a los 30 años, después, ¿cierto?, de haber ayunado, orado, después de haber vencido, ¿cierto?, a Satanás con todas esas tentaciones que le quiso hacer, Jesús comenzó viendo a toda la gente, le veía el corazón y Jesús lo sanaba, Jesús le daba misericordia, Jesús le daba gracia. Pero reprendía duramente a aquellos que tenían que enseñar la verdad al pueblo. Reprendía duramente a aquellos que se preocupaban más de lo exterior, más de lo interior. Jesucristo los trató como sepulcros blanqueados. Cuando usted lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuando hablan estas cosas, vemos a un Jesús que no vemos ternura, pero aún parte de su amor es decir la verdad a aquellos que al pueblo le estaban enseñando cosas erradas. En un momento dado Jesús los reprende y les dice por qué ellos estaban enseñando mandamientos de hombres que lo cumplieran por sobre la palabra de Dios y estaban dejando afuera lo principal. ¿Qué es lo que se dio cuenta Jesús? De que los que tenían que enseñar la palabra al pueblo le estaban llevando cargas cada día más pesadas y pesadas, que la gente, en vez de encontrar un descanso en Dios, la gente, en vez de encontrar una oportunidad de Dios y aprender a caminar con Dios, la gente se daba cuenta que Dios, por medio de aquellos líderes, era que ellos tenían más cargas, más cargas, más cargas, y en vez de llevar una vida de descanso en Dios, llevaba una vida de cargas por querer agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no enseñaron a caminar con Dios. La Biblia dice que hay hartos hombres en el Antiguo Testamento
que caminaron con Dios, otros que fueron amigos de Dios, otros que eran conforme al corazón de Dios. Si nosotros vemos, eran hombres totalmente todos imperfectos, que tenían las mismas luchas como tienes tú, como tengo yo, los mismos errores, las mismas falencias, las mismas limitaciones. Pero ¿cuál fue la diferencia? Es la actitud del corazón que tú y yo podemos cambiar el sentido de mi vida, no por mi fuerza, no por mi intelecto, sino en mi actitud ante un llamado, ante una orden que Dios está dando. La Biblia dice lo que está diciendo Efesios. Efesios habla de una iglesia gloriosa. Todo el contexto del libro de Efesios, nosotros lo hemos aprendido, ¿cierto? Romanos es la explicación del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Está explicado completamente en el libro romano. Pero Efesios habla de la iglesia gloriosa, de la iglesia triunfante, de la iglesia que está sentado allá arriba por la gracia del Señor. Y todos estos textos que nosotros estamos hablando nos hablan de lo que Jesús hizo, hace y seguirá haciendo en cada corazón que escucha el mensaje del Señor. Es por eso que Jesús, cuando está ahí y empieza a hablar del sentido de su propósito que vino, ¿cierto? Y empieza a predicar de que las personas se arrepientan porque el reino de los cielos se ha acercado, está cerca. ¿Por qué? Porque Jesús, por lo que los líderes religiosos de aquella época no estaban haciendo, la gente se estaba acostumbrando a caminar en desobediencia, esquivar a Dios y vivir sin Dios. Y por eso que Él empieza a hablar, Jesús empieza a enseñar, y algo les pasaba a las personas porque lo encontraban que era diferente al modelo, al prototipo del líder de aquella época. Dice la gente que cuando escuchaban a Jesús, le decían, ese hombre cuando habla como que tiene autoridad, o algo me pasa. Cuando yo escucho hablar de Jesús, algo pasa en mi vida, algo pasa en mi interior cuando yo le escucho a Él. Algo le pasaba a la gente. Por eso que Jesús empieza a enseñar. Ustedes saben que cuando se sentó en una montaña y empezó a enseñar sobre el Sermón del Monte, Él empezó a explicar las bienaventuranzas, la gente se empezó a dar cuenta que seguir a Jesús o seguir a Dios, una vida de fe, no era una vida de llevar una vida de pesadez, sino que aprendiéramos a caminar con Dios. Y por eso que hoy día es tan importante y relevante lo que Jesús les dijo a sus discípulos una vez que Él enseñó, que Él predicó, ¿cierto? Que le empieza a hablar a sus discípulos. Esto ellos no lo entendieron mucho. Porque Jesús le dice que Él iba a resucitar y que tenía que llevar el pecado de toda la humanidad sobre Él en la cruz. Jesús va a la cruz, recuerden que todos se olvidaron, arrancaron. El discípulo Juan, el discípulo más joven, permaneció con las mujeres ahí estando viendo su dolor. Pero cuando Jesús resucita, recuerda que Tomás dijo, si yo no veo las llagas de sus manos ni el costado, yo no voy a creer. Y Jesús se le aparece y estuvo más de un mes con ellos resucitado. Ellos vieron, y ahí se termina de completar todo el plan de Dios que es Jesús, se termina de completar cuando Jesús resucita, y ellos se dan cuenta que todo lo que le había enseñado era que ellos habían sido seleccionados y habían tenido la bendición de caminar con Jesús. Ahí estuvieron una honra tremenda. Nosotros por fe creemos, ellos lo vivieron, ellos comían con Él, Jesús, ellos lo vieron caminar sobre las aguas, ellos vieron resucitar a los muertos, sanar a los leprosos y cuánto milagro que los evangelios nos describen. Pero también recibieron lo más importante, que era su palabra, el sentido por el cual estamos acá. Jesús se los explicó que era que considerar a Dios, que aprender a caminar con Dios en nuestra vida se refiere a que cuando Él viene a gobernar el corazón. Y cuando Jesús, ya antes de ascender, ¿cierto? Él le dice, vayan por todo el mundo y prediquen y predicad el Evangelio. El Evangelio. Vayan, hagan discípulos, enséñenles las palabras que yo les he mandado. Y por eso yo quiero invitarte a que vivamos una vida centrada en lo que Jesús enseñó. ¿Cierto? Tenemos por medio de Jesús comunión con el Padre, ¿cierto? El Espíritu Santo que está en nuestra vida al momento, ¿cierto?, de tener un real encuentro, una conversión genuina. Viene a morar el Espíritu Santo y nos va a ayudar, y siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a la verdad que es Jesucristo.
Y por eso que ahí Él se cumple y el apóstol Pablo le está haciendo un recordatorio. Todo lo que acabamos de leer nosotros, Él habla de que Él dio vida en una condición cuando nosotros estábamos opuestos, estábamos viviendo en nuestros delitos y pecados. Cuando la Biblia dice delitos y pecados, usted tiene que saber que la Biblia enseña esto, que cuando Jesús fue a la cruz, eran 3 cosas que tenía marcadas que realizar Jesús. Una, morir por nuestros pecados, ¿cierto? 2, tenía que llevar cautiva la cautividad, o sea, tenía que vencer la muerte. Porque estaba establecido, ¿cierto?, que todos los hombres al morir iban a estar separados de Dios porque estaban viviendo una vida, acuérdense, de desobediencia algunos, otros esquivando a Dios y otros viviendo literalmente sin Dios en ninguna consideración en su vida. Entonces Jesús tenía que vencer la muerte y tercero, tenía que vencer a todo principado, o sea, a todo demonio en la cruz del Calvario. Por eso cuando Colosenses dice que y despojando a los principados y a la potestad, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Por lo tanto, cuando nosotros ahora vemos que Jesús lleva mis pecados, hoy día, por la gracia y la misericordia de Dios, las personas tienen libre acceso a venir a escuchar el mensaje, pero tiene que venir el Espíritu Santo para que convenza de pecado, de justicia y de juicio. Segundo, tenía que vencer la muerte, porque ya el pecado en sí, la muerte es separación de Dios. Ya tenía que quitar eso. El apóstol Pablo dice que había un acta, es un documento que nos acusaba, según de lo que dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos, ¿puedes ponerme Romanos 3:23 por favor? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros, cierto, la palabra pecado son 3 significados, que es errar del blanco, es estar fuera de borda, fuera de posición y pasarse de los límites. Todos nosotros vivimos así en un momento dado. Dice, por cuanto todos pecaron, todos no hacían lo que Dios le agradaba, por cuanto todos estaban viviendo en una posición que Dios no le agrada y por cuanto todos, cierto, estaban pasándose los límites como transgresores, estaban destituidos de la gloria de Dios. Póneme Romanos 5:1, por favor. Y es ahí donde apareció la gracia de Dios que tú y yo hemos recibido, que otros hermanos aquí en Laja, en Chile, en el mundo han recibido. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, según cierto lo que dice acá en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe en Jesús, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia también dice que Dios más muestra su amor en que siendo aún pecadores, o sea, transgresores, viviendo en fuera de posición, errar del blanco, Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo cargó nuestros pecados. Vuélveme al texto de Efesios 2, por favor. Y aquí le está haciendo un recordatorio a la iglesia gloriosa que el apóstol Pablo les está hablando, les está diciendo en Efesios capítulo 2, que nos dio vida. Perdón, ándate al versículo 3, 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, le está diciendo en ustedes, en otro momento ustedes estaban viviendo en desobediencia, estaban esquivando a Dios y estaban viviendo sin Dios, pero fue Él que nos encontró muertos, alejados de Él, en delitos, estaban en una falta delante de Él, pero que Él con su, como dice acá en Efesios 2:1, en los cuales anduviste en nuestro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Pero, lo que dice el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Mira lo que dice el 5, es muy importante. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros. O sea,
que Jesús, aparte de perdonar nuestros pecados, Jesús, aparte de mostrar el amor que tiene por ti y por mí, en los tiempos que vienen, dice que nosotros, así nos ve el Señor, estamos sentados en los lugares celestiales. Dice, en los lugares celestiales, el 7, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no hay mérito en usted y en mí, dice, ¿cierto? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don. La palabra don significa regalo, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie, ¿cierto?, se dé las partes. Para que nadie diga yo tengo más salvación o más derecho a la salvación que aquel por medio de, ¿ya? Sino el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Si tú te das cuenta, hoy día tú y yo podemos decir con mucha convicción y certeza que somos bendecidos de parte de Dios. Aún lo que nos toca enfrentar, aún lo que nos toca vivir, no se compara con lo que el Señor a ti y a mí nos da. Nosotros, yo sé que esto es fuerte entenderlo porque estamos viviendo en un mundo donde te pesan por lo que tienes o por lo que quién eres o cómo vistes. Pero cuando tú te das cuenta, cuando tú meditas, cuando tú piensas lo que recibiste del Señor. Yo creo que cada uno de nosotros hoy día tiene la gran oportunidad de estar en un momento dado interno de reflexión donde yo puedo pensar y decir, de todas estas riquezas que te estamos hablando de algunas, de lo que habla el libro de Efesios, habla de la iglesia gloriosa, ¿cómo estoy viviendo yo? ¿Estoy considerando a Jesús en mi vida? Jesús está teniendo mi prioridad en mi vida, mi tiempo, ¿cierto? Mis talentos, mis dones que Dios me ha dado, lo estoy poniendo al servicio de engrandecer la obra de Cristo. Hoy día tenemos una gran oportunidad nosotros para que podamos decir, para que podamos todos reflexionar, para que todos podamos decir, ¿cómo está mi vida con Jesús? Entiendo, me van enseñando, estoy entendiendo qué es tener una comunicación con Jesús. Estoy viviendo o quiero vivir considerando a Dios en mi vida, que su palabra yo la pueda aprender, me la puedan explicar para que yo comience a vivir en mi propia vida en obediencia, en rectitud, en la semejanza con Jesús. Y aún entendiendo que todo lo que hoy día está pasando en el mundo, ¿cierto? Hoy día nosotros necesitamos tener estas raíces. Porque cuando no hay raíces, nosotros podemos caer en el sensacionalismo. ¿Qué es el sensacionalismo? El evangelio del terror, que mira lo que está pasando, hoy viene sí, el Señor viene. Y va a ser un momento glorioso cuando el Señor venga. Mateo 24, ¿cierto? Habla de la señal antes del fin. Pero Jesús lo dijo, Jesús habló de eso. Pero también Jesús en el capítulo 25 habla de que más que nosotros, porque las señales no son para los creyentes, porque nosotros sabemos de que Él viene. El otro día alguien llegó y me paró en la calle y me quería preguntar de qué es lo que opinaba yo de Mateo 25 y tenía 3 videos que quería mostrarme cortitos y que si le podía dar un tiempo a una persona X. Sí, le dije yo, ni un problema, cuénteme, ¿qué necesita? No, me dijo, como usted puede ser un poquito más entendido que yo, me dijo, pero no. Y ahí me muestra los videos y andaban viendo unos videos que hablaban de que señale aquí, señale acá y que qué opinaba yo si eso era bíblico o no era bíblico. Mire, más que opinar, le dije, yo quiero ser súper honesto con usted, más que opinar y más que estar preocupado de Mateo 24, que vendrán terremotos, sí, eso está viniendo y eso se va a cumplir. Lo que Dios me manda es lo que dice Mateo 25, si mi lámpara está con aceite y estoy preparado para estar velando.
Porque si yo veo en Mateo 24, dice, vendrán esto, pero aún no es el fin. Jesús está diciendo todo lo que va a pasar. Y un hijo de Dios que tiene a Cristo centrado en su vida, sabe que terremotos, pestes, calamidades, principio de dolores, sabemos. Pero yo tengo la suficiente aceite. ¿Qué es, en otras palabras? Tengo acumulado en mi vida espiritual, en mi vida de oración, en mi vida con el Espíritu Santo, en mi vida en comunión con el Señor, sabiendo que yo estoy velando. Venir aquí a congregarnos, nosotros nos hacemos 2 veces a la semana, que los miércoles y los domingos. Pero cada uno en lo personal estamos velando, estamos aguardando la venida de Jesús. Puede ser hoy, puede ser mañana, nadie lo sabe. Sí, algo nos está diciendo, algo ahí afuera, de que hay un plan que cada día el círculo se está cerrando más y que se está llevando a cabo, y hay algo a nivel mundial que se está dando, que las economías se están quebrando. Pero nosotros sabemos, el Hijo de Dios debe saber que su vida le pertenece al Señor. Yo te hago esta pregunta: ¿tienes esa convicción de que tu vida le pertenece al Señor? ¿Tienes esa seguridad que Jesucristo es el Señor de tu vida? ¿Tienes esa seguridad de que estás velando, estás esperando el regreso de Jesús, pero mientras Él regresa, hay que seguir trabajando, hay que seguir teniendo comunión de familia, hay que seguir evangelizando, hay que seguir sirviendo, hay que seguir congregándose, hay que seguir enseñando, hay que seguir haciendo la obra del Evangelio? ¿Tienes esa seguridad? Yo a esta persona le dije, ¿sabes qué? Más que videos sensacionalistas que andan girando muchas cosas por internet, que si no tienes el discernimiento vas a terminar aterrorizado, le dije, en un dormitorio y sufriendo. El Evangelio no es para sufrir, el Evangelio se recibe y se vive por la fe. Ándate a Mateo 24, léelo en tu Biblia. Le dije, si no entiendes, juntémonos un día y lo hablamos entre los dos aprendemos. Aquí no es quien sepa más, no se trata de eso. Se trata de que entendamos y le demos sentido a lo que está diciendo. Pero también le dije yo, Mateo 25 habla de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Entonces, cuando tú tienes claro todo el cuadro de la pintura, no tan solamente un cuadro que puede estar lloviendo, tú puedes ver el cuadro que está lloviendo, pero que también después sale el sol. Estamos viviendo delante del Señor, considerándolo en mis pensamientos, considerándolo en las decisiones de familia, en las decisiones con los hijos, en las decisiones en el matrimonio, en las decisiones proyectándonos hacia afuera. Si es así, sigue en esa línea, sigue buscando a tu Señor, ¿cierto? Porque ya nos gobernó, como dice Efesios, un espíritu de desobediencia para que nosotros viviéramos en desobediencia, fuera el baluarte de nuestra vida. Ahora en Cristo Jesús, dice que hemos sido renacidos. Ahora en Cristo Jesús hemos recibido la vida eterna. Ahora en Cristo Jesús podemos tener comunión con el Padre por medio de Jesús. Ahora en Cristo Jesús esperamos su venida, sí. Pero mientras tengamos tiempo, sigamos predicando. Sigamos viviendo el Evangelio en nuestra casa, en nuestra familia. Sigamos viviendo como personas aguardándonos. Y si vemos que los estanques están medio vacíos de nuestra vida espiritual, llenémonos. Vayamos a la fuente. ¿Quién es la fuente de todo? Es Jesús. ¿Sabes qué? Con esto quiero terminar. Jesús sigue perdonando. Jesús sigue dando vida eterna. Jesús sigue salvando. Sigue renovando. Sigue restaurando. Él sigue trayendo vida y vida en abundancia. Su plan no se detiene. Porque todo lo que está pasando a nivel mundial es parte de su plan. Nadie pasa en el mundo si no es la voluntad de Dios. Todo esto pasa, ¿sabes qué? Porque Dios permite que pasen situaciones para ver dónde está tu corazón. Jesús dijo, ¿dónde está tu tesoro? Allí estará tu corazón. Por eso que Jesús habló muchas veces por parábolas. Y les hablaba que un hombre vendió todo cuando encontró una mina, ¿cierto? Y vendió todo lo que tenía porque toda su vida la renunció, porque encontró algo que verdaderamente transformó su vida. ¿Sabes? ¿Está Jesús en tu corazón? Si Jesús está en tu corazón, tú vas a tener la paz y la tranquilidad. Porque cuando yo vi a esta persona que me paró en la calle, yo vi una persona que estaba sufriendo, una persona que quería amar a Dios, sí,
Una persona que quería servir a Dios, sí. Una persona que quería amar el regreso de Jesús, sí. Pero vi una persona que estaba sufriendo, que no estaba disfrutando. Yo le dije, te puedo dar un humilde consejo, que es para mí primero que nada. A veces lo hago, le dije, y a veces no lo hago, pero el consejo es verdadero. Gana aquel que lo hace. Busca a Jesús por medio de los evangelios. No busques a Jesús por medio de YouTube. Que fulano tal hizo tal video. De verdad, hermanos, anda cada cabeza pescado. Gente sin discernimiento, gente sin sabiduría, y el evangelio del terror. El evangelio no es terror, el evangelio es transformación de vida. Como dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Llenémonos de Jesús, llenémonos de su palabra. Dice Jesús también, le dije yo, el mismo Jesús que habló en Mateo 24 es el mismo Jesús que sigue hablando en Mateo 25. Llénate de Él y te vas a dar cuenta porque Él me dio a entender que estaba sufriendo porque no había paz en su corazón. Dije, Jesús nunca te va a llevar a algo donde no hay paz. Nunca el Señor te va a llevar a parte de inseguridad. Al contrario, Él nos hace pasar momentos de desiertos, pero está con la seguridad. El pueblo de Israel iba en el desierto, pero había una columna de fuego y una nube en la noche. Había maná, había agua, descendían las codornices como carne para alimentarlos a ellos. Jesús nunca nadie los deja en el desierto. Y yo quiero invitarte a que te puedas poner en pie en esta hora. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios y vamos a orar para que Jesús sea el centro de nuestra vida. Pero más que un deseo, se haga una realidad por medio de su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús por su gran amor. Gracias porque hoy día nos das la oportunidad de recordar lo que tú has hecho en nuestra vida. Gracias porque en esta mañana nos das la oportunidad de agradecer el cambio de posición de cuando vivíamos extraviados, como dice tu palabra, éramos hijos de la ira, vivíamos en desobediencia, siguiendo las corrientes del mundo, amando los deseos que eran contra de ti. Pero un día, Señor, apareció tu gracia y nos alcanzaste por medio del evangelio. Nos alcanzaste, Señor, cuando cada uno de nosotros estaba viviendo su propia vida. Muchos de nosotros en desobediencia, muchos de nosotros esquivándote, muchos de nosotros no considerándote, Señor, porque no dependía de nosotros, depende de usted. Y fuiste tierno, Señor, fuiste amoroso, fuiste paciente, fuiste misericordioso. Y nos tomaste, Señor, y nos lavaste, nos limpiaste y nos diste sentido de propósito de vida. Que la vida, Señor, no eran un montón de interrogantes con preguntas existenciales que buscábamos una respuesta probando por aquí, probando por allá. Sino que usted nos enseñó que el propósito de la vida es conocerte a ti, Jesús, aprender a caminar contigo, aprender a comunicarme contigo, aprender a compartir con los amigos, con las familias de ti y aprender con esos principios de tu palabra, considerando a Dios en nuestra vida, Señor, y que tú te transformes en el Señor, en el Rey, en el Salvador de nuestra vida. Gracias, Señor, porque has limpiado tantos pecados nuestros. Y tu palabra dice, Señor, que tú cuando perdonas nuestros pecados, nunca más te acuerdas de ellos. Gracias por amarnos con verdad. Porque tú, Señor, conociste la condición de nuestra vida y nos amaste, Señor. Gracias porque hoy día derramas gracia y misericordia en esta mañana. Y que aprendamos, Señor, y que no nos olvidemos de que estamos sirviendo a un Rey de Reyes, Señor de señores, nuestro Salvador. Reconocemos que Jesús es nuestro Salvador. Reconocemos que en Jesús no hay quien nos pueda salvar fuera de Él. Reconocemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida.
y que nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Reconocemos que Jesús mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Reconocemos el llamado de Jesús para ir y ser discípulos y guardar, tener presente su palabra alumbrando nuestro interior. Jesús, gracias, abraza en esta mañana. Derrama fuerzas nuevas, Señor. En este auditorio, Señor, a los que van a estar escuchando por las redes sociales. Señor, en el nombre de Jesús, derrama fuerzas nuevas, que tu llamado siga estando a servirte, Señor, a congregarnos, a recibir de ti, a animar a la hermana, a animar al hermano, que recibamos fortaleza de parte suya, que recibamos de ti fuerzas nuevas, que recibamos y renovemos en ti el llamado que nos has hecho, Señor, a seguirte, Padre amado, y que sabemos que tú vienes pronto, sí, pero nosotros esperamos con alegría, esperamos con regocijo. Llévate todo miedo, toda ansiedad, todo dolor en el nombre de Jesús. Padre amado, que tu iglesia, que tus hijas, tus hijos reciban de ti la vida eterna, reciban tu llamado, y el glorioso Espíritu Santo, Señor, nos convenza de pecado, de justicia, de juicio para salvación, pero también nos fortalezca. Renueva las fuerzas de tu iglesia, de tu pueblo. Renueva, Señor, el llamado que tú nos has hecho a que tú seas el Rey de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Y te entregamos a ti toda circunstancia difícil. Te entregamos a ti toda circunstancia difícil. Nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra salud, nuestros trabajos, nuestra vida, Señor. Sigue salvando, sigue alcanzando a los perdidos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a los que están viendo también en casa.